El Espíritu Santo en la oración diaria. Sabemos todos que nuestra formación católica nos enseña siempre que no se puede dar una oración si el Espíritu Santo no nos impulsa, porque toda acción espiritual que se va hacia Dios solo la puede impulsar el Espíritu de Dios. Nosotros por sí mismos no logramos eso, no lo tenemos en nosotros, es una obra del Espíritu. Entonces podríamos decir que la oración siempre es una obra del Espíritu Santo, toda oración, por pequeña que sea. El impulso, cuando uno siente un impulso que quiere orar, ¿ese impulso de dónde viene? Ese impulso viene del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a descubrir esos movimientos del Espíritu Santo para que también tengamos comunión con la oración espiritual, que no sea simplemente una relación religiosa donde yo tradicionalmente rezo. Entonces, hoy tengo que asegurarme de que rece mi rosario. No puedo olvidarme de la novena que estoy haciendo. Y llevar una vida religiosa de oración, eso no es malo, pero si eso no tiene espíritu, son oraciones y novenas y devociones vacías. Y esto lo que produce es cansancio, porque eso no trasciende, eso no se eleva. Ese no es el incienso que se eleva hacia el trono de Dios, como se llama místicamente el efecto de la oración, que es como un incienso que se eleva hacia Dios. Para que esto sea ese verdadero incienso, tiene que ser espiritual, y espiritual quiere decir el Espíritu Santo, porque hay tan solo dos espíritus: el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y el espíritu del demonio, que es el espíritu del mal. Y cuando nosotros no estamos actuando directamente desde el Espíritu Santo, el espíritu del mundo es el que actúa en nosotros, porque no hay una zona gris donde esté entre el bien y el mal y no ocurra nada. Eso no existe. O estamos con la luz o estamos con la oscuridad. O somos de Dios o somos del diablo. Por eso la oración debe estar siempre en unión, en comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es muy pronto a abrazar todos los impulsos que tenemos de amar a Dios, de adorarle a Dios, de suplicarle nuestras acciones de gracias, porque la alabanza a Dios en acción de gracias es algo que complace mucho a Dios, no porque Él lo necesite, sino porque a nosotros nos bendice, a nosotros nos beneficia. Todo lo que hacemos hacia Dios no es una necesidad de Dios, es una necesidad de nosotros, que al irnos hacia Dios nos vamos hacia el único Dios, y en eso lo que hacemos es exorcizar nuestra idolatría, que la tenemos innata, porque por causa del pecado original nosotros somos instintivamente idólatras. Tenemos tendencias a adorar todo. Adoramos la gente, el mundo, la comida, los deseos, los proyectos. Tenemos muchos dioses falsos. Y precisamente el Espíritu Santo es la fuerza, por medio de la oración, que nos ayuda a convertirnos en uno con Dios, para separarnos de toda esta falsedad que trae el mundo natural y que traen las tendencias naturales al pecado, los apegos a las cosas materiales y al mundo material. Solo el Espíritu nos puede liberar de todo esto y hacer que, a pesar de vivir aún en el mundo material y de tener que administrarlo lo mejor que podamos como hijos de Dios, sin embargo, si el Espíritu Santo está en nosotros en la oración, nunca seremos esclavos de la vida temporal. Nunca estaremos arraigados al mundo material en una forma en que no podamos despegar en el momento de la muerte, porque precisamente la meta es que tengamos una buena muerte por medio de un espíritu presente en nuestras oraciones, y así vamos dejando todo lo que tenemos que dejar para estar libres en el momento que Dios nos llame.
Cuando nos encontramos el relato del Evangelio de San Juan, en ese diálogo de Jesús con Nicodemos, la pregunta era esto de cómo volver a nacer, ¿no? Y allí el Señor pues le explicará, ¿no?, a Nicodemo que, bueno, el nacer pues no es volver a entrar al vientre de la madre, sino nacer en espíritu y en verdad. Y aquí nos está ya anunciando pues quién va a transformar nuestra vida interior, que es el Espíritu Santo, que es ciertamente que es el alma de nuestra vida, ¿no?, de la vida interior, es el maestro de la vida de oración. Sin el Espíritu Santo nosotros ni siquiera podríamos decir Abba, es decir, Padre. Bueno, ante la inminente partida del Señor nos promete ese Espíritu, nos dice que no nos dejará huérfanos, que nos enviará a su Paracletos, aquel que aboga, que está junto a sí, que nos va a defender y también será el que llevará nuestra vida interior. Que no nos preocupemos que vayamos a hacer o decir, porque el Espíritu Santo lo hará y lo dirá todo en nuestro interior. El ámbito propiamente donde el Espíritu se manifiesta en nuestra vida es la oración. Y la oración, dice Santa Teresa, que es estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. La oración implica como dos disposiciones, ¿no?, de la persona, de nuestro interior. Primero, pues el silencio, ¿no?, la capacidad de pues alejarnos de los ruidos, de las actividades, de las cosas de todos los días, y esa capacidad de silencio lleva su tiempo, ¿no?, su tiempo de reflexión. En ese momento de intimidad es allí donde invocamos la presencia del Espíritu Santo, para que, bueno, acorde a su presencia, nuestra oración pueda dar frutos de santidad, porque el Espíritu viene a nuestro encuentro para eso, para hacernos santos y para llevarnos a la vida de nuestro Señor, a poder gustar de las cosas de Dios, para recordarnos lo que Jesús ha hecho y nos ha dicho, para hacer vivo y presente la persona de Jesús en nuestra propia vida. Entonces, claro, la mejor manera de dar frutos de esa oración será invocándolo a Él, invocándolo con la oración que podamos conocer de Él, que hay muchas, está la secuencia del Espíritu Santo o la del Cardenal Verdier, por ejemplo, pero si no, tan solo la disposición del corazón de ven a nuestras almas, Espíritu Divino, Espíritu de amor. Así nos detenemos y nos disponemos, tratamos de buscar esa presencia de Dios. Bueno, todos reconocemos que tenemos 4 momentos en la oración, ¿no? La oración por excelencia, incluso providencialmente el Catecismo de la Iglesia Católica la pone como el último análisis, ¿no?, o conocimiento, ¿no?, para dedicarnos a lo que significa, bueno, la oración de alabanza, ¿no? La alabanza es la oración más plena y más exquisita, porque es buscar a Dios por Dios mismo. No estoy buscando a Dios por mis necesidades o por las necesidades de los demás, sino es reconocer la grandeza de Dios, es reconocer pues que Él es nuestro ser, es nuestro Creador, es nuestro Padre, es el Señor. Es la gratitud del corazón de todo lo que sale de sus manos divinas, ¿no? La gratitud por la creación, por nuestra propia vida, por nuestra realidad como personas de las que caminamos y vivimos diariamente, ¿no? Ese corazón que desborda de gozo y de alegría porque Dios es el mismo Señor. Bueno, esa oración pues nos hace también ayudar a nosotros a no ser egoístas, ¿no? Y a buscarlo a Dios en el amor, a responder nuestra oración desde el amor, porque a Él nos debemos, ¿no? No es que no sean propicios los otros modos de oración, lo son, ciertamente, pero cuando ya reconocemos a nuestro Creador y a Él, pues nos disfrutamos de ese encuentro, ya vendrán entonces los otros momentos en que la oración del Espíritu nos lleve a la gratitud.
La Iglesia nos propone siempre muchas oraciones al Espíritu Santo, preciosas. Por ejemplo, el Ven, oh Creador Espíritu. A mí me gusta rezarlo lo más que pueda, si puedo todos los días. Pero también la Iglesia con esas oraciones pues quiere inspirar en nuestro corazón que también nosotros aprendamos a orar al Espíritu Santo desde lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestras almas. Para ello, obviamente, primero pues tenemos que conocer al Espíritu Santo, saber quién es, y eso nos lo enseña la Iglesia en el Catecismo y en tantas reflexiones de los padres de la Iglesia, de los santos, de los papas, que son una riqueza inmensa que nosotros tenemos como católicos para conocer al Espíritu Santo y poder orarle. Saber que le podemos, por ejemplo, cada día pedir sus dones, pedir que crezcan en nosotros sus frutos, sus virtudes, y pedirle a Él que nos acompañe a lo largo del día. Vivir con Dios, vivir con el Espíritu Santo presente en nuestras vidas es eso, es vivir cada momento del día con Él. No es con actos muy grandes, oraciones muy extensas, es el ofrecimiento sincero, pequeño, sencillo, de cada momento de nuestras vidas, donde sabemos que Dios es un Dios bueno, tierno y amoroso y nos acompaña en cada instante de nuestras vidas y nunca nos deja solos. Cuando iniciamos un camino de fe e iniciar un camino de conversión es entender eso, es entender que las veces en que hemos sentido Dios lejano no es porque Él esté lejano, sino porque nosotros nos hemos alejado de Él. Es entender que Dios es un Dios misericordioso, que se deja encontrar siempre que lo buscamos y que además siempre está llamando a la puerta de nuestro corazón, para llamarnos a la conversión y acercarnos a Él, y que Él quiera habitar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por el don del bautismo, por el don del sacramento de la confirmación. O sea, el Espíritu Santo ya mora en nuestros corazones, pero sí es cierto que cuando vivimos una vida alejada de Dios, una vida en pecado, pues es como una vela que está apagada, que no está encendida. Y el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo también respeta nuestra voluntad y nuestra libertad. Y si nosotros pues no le damos rienda suelta en nuestra vida, pues Él no obra simplemente porque sí. El Espíritu Santo quiere venir a encender nuestros corazones en el amor a Dios, quiere venir a guiarnos, a iluminarnos, a inspirarnos, a llenarnos de Dios. Qué importante es esto, qué importante es invocar cada día al Espíritu Santo, porque sabemos que que somos seres humanos limitados, que no somos perfectos, que necesitamos de la luz de Dios para tomar decisiones, para poder caminar en esta vida con la ayuda de Él, para poder vivir una vida con Dios, para tener la vida de Dios en nuestras almas. Por ejemplo, para orar necesitamos siempre el Espíritu Santo. Para vivir la misa con amor necesitamos siempre el Espíritu Santo. Para ser capaces de vivir con amor y paz los acontecimientos de nuestra vida, necesitamos de la luz del Espíritu Santo. Para tener paciencia con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, necesitamos la paz del Espíritu Santo. Para poder vivir las dificultades de cada día, para poder ir al trabajo con alegría, con paz, con gozo, necesitamos de la luz del Espíritu Santo, necesitamos el don de Dios en nuestros corazones. Sin la presencia del Espíritu Santo diaria en nuestros corazones, en nuestras vidas, pues esta vida se vuelve muy sosa y además muy limitada, muy sembrada en aquello que perece, en aquello que es terrenal. El Espíritu Santo quiere venir a darnos sentido de trascendencia, sentido espiritual de la vida, que podamos tener una vida en el Espíritu, una vida anclada en Dios. Qué importante es esto y qué importante es invocar cada día el don del Espíritu Santo, que quiere venir a enriquecer nuestras almas, enriquecer nuestras vidas y acercarnos más a su amor y a su paz.
La Iglesia, desde tiempos inmemoriales, ha comprendido que no existe vida cristiana sin oración. El Señor Jesús, cuando enseñó a orar a sus apóstoles, les dijo: debéis orar en todo momento. Y la misma vida terrena del Dios humanado, del Dios hecho hombre, de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Jesucristo, fue toda ella una expresión de oración. Jesús continuamente buscaba un momento de soledad para ir a encontrarse con su Padre. La oración, por tanto, es la que mantiene ese vínculo entre lo terreno y lo sobrenatural, lo terreno y lo celestial, lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural. La oración es la que hace transformar lo ordinario en extraordinario. Y por lo tanto es lo que nos hace vivir unidos a Jesucristo, que es la vid verdadera, y nosotros los sarmientos. Sin oración, sin la presencia del Espíritu Santo, que por medio de la oración llega a nuestras almas y nos habita, nos sumerge en la intimidad con Cristo, no podemos hacer nada. Jesús asimismo lo declara: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Sin mí no sois capaces de hacer nada. Mas tenemos de estas palabras también otra lectura, y es que conmigo sois capaces de hacerlo todo. Todo lo que sea conforme a la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo, a quien invocamos en la oración, conforme a esta bellísima invocación del Espíritu Santo que constantemente podemos rezar y que somos invitados a incentivar, a acentuar, a acrecentar, sobre todo cercana a la fiesta de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Nos conecta con la presencia de Cristo vivo y nos hace escuchar su palabra. El Espíritu Santo nos prepara la mente, el corazón, el cuerpo y todo nuestro ser para hacernos dóciles a la voz de Dios. El Salmo 94, con el que la Iglesia inicia todos los días su oración: ojalá escuchéis la voz del Señor para que entréis en su descanso. El Espíritu Santo abre, por lo tanto, nuestro entendimiento, dispone nuestro corazón para que podamos escuchar la voz de Dios. Lo fundamental de la acción del Espíritu Santo en la oración de la Iglesia y nuestra oración personal es que nos dispone a ser obedientes. El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, nos configura con Cristo. Cristo, en los días de su vida mortal, nos dice la carta a los Hebreos, a gritos y con lágrimas suplicó a aquel que podía librarlo de la muerte, y en su piedad filial fue escuchado. El Espíritu Santo nos hace, por tanto, tener la piedad del Hijo, la obediencia del Hijo, para escuchar y ser dóciles a la voluntad del Padre, que siempre es mayor, más santa y provechosa que nuestra propia voluntad. Así nosotros, viviendo como hijos en una oración confiada, constante, auténtica, como la de Jesucristo, podemos, por lo tanto, hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta: que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad, por lo tanto, nos conduce a la vida nueva del cielo. Y esta verdad viene a nosotros en la meditación diaria, en la escucha diaria, en la docilidad diaria al Espíritu Santo. Y en este mismo orden y sentido, el Espíritu Santo en la oración también nos pone en movimiento para salir de nosotros mismos. Es el que quiebra nuestra falsa comodidad y es el que nos hace ponernos a disposición del otro, para poder entonces también practicar el mandamiento de Cristo: amaos como yo os he amado. El Espíritu Santo nos impulsa, nos empuja a no vivir para nosotros mismos, sino para hacer lo que Dios quiere. Cuando rezamos tenemos que tener siempre presente al Espíritu Santo, pero del mismo modo que tenemos presente a Dios Hijo y a Dios Padre, porque precisamente en la oración del credo decimos, venimos a recordar que tienen el mismo rango, ¿no? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿vale? Procede del Padre y del Hijo, pero tiene que recibir por parte de nosotros la misma adoración y gloria. Entonces, Dios, es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Entonces, todas tienen la misma suma importancia.
Así lo rezamos en el credo. Entonces, yo invito a rezar el credo a diario, de manera lenta, de manera meditativa, de manera reflexiva, pues para acordarnos de la importancia fundamental que tiene el Espíritu Santo. También en el credo pues recordamos que habló por los profetas, es decir, que el anuncio de la venida de Jesús al mundo no se hubiera producido sin que el Espíritu Santo intercediese para que los profetas hablasen en su nombre. Habló a través de los profetas. También otra parte de la oración fundamental es cuando se produce la consagración. Jesucristo vino, se produjo su pasión, muerte y resurrección en un momento dado, pero también la humanidad sobrevive porque esa pasión, muerte y resurrección se produce a diario a través del sacrificio de la Santa Misa, esa reproducción del Calvario de Cristo, donde se consagran, donde viene Jesús en cuerpo y alma, ¿no? Se consagra la sangre y el pan como representación de la sangre y del cuerpo de Jesús. Vale, y ahí tiene que estar el Espíritu Santo como intermediario, como intercesor, para que ese Calvario se vuelva a producir todos los días. Es una manera de rememorar que habló por los profetas. Pero bueno, volviendo la mirada a la época de Jesús, también cuando el ángel Gabriel fue a visitar a la bienaventurada Virgen María y le comunicó que ella estaba llamada pues a ser la madre del Hijo del Hombre, también hacía falta una intercesión del Espíritu Santo. Por otro lado, también y eso lo rezamos todos los días, ¿no? En el Ángelus. En el Ángelus nos tenemos que acordar de la bienaventurada Virgen María, del ángel Gabriel y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, como he dicho, recordamos al Espíritu Santo en el credo, que habló por los profetas. Recordamos al Espíritu Santo, recordamos que procede del Padre y del Hijo, pero con el Padre y el Hijo recibieron una misma adoración y gloria. Le recordamos en el Ángelus, le recordamos en la Santa Misa. También le recordamos en otro de los misterios del Rosario, en el que se hace alusión al bautismo de Jesús en el Jordán, donde se abrieron los cielos, habló el Padre y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Es decir, que es que en las oraciones más importantes, más fundamentales del devocionario católico, pues el Espíritu Santo, claro, está presente igual que Dios Padre y que Dios Hijo, y es algo que tenemos que tener siempre en consideración. No podemos mirar de soslayo al Espíritu Santo en nuestra oración diaria. Bueno, una cosa fundamental que se me olvidaba, al final de cada misterio del Rosario o al final de cualquier otra oración, por ejemplo, de las 3 Ave Marías y Padre Nuestro, pues que muchas personas rezan por la noche, ¿cómo se termina? Con un gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es que es de las oraciones más recitadas, más repetidas, el gloria. Y ahí pues el Espíritu Santo está presente, ¿no? Entonces, en nuestra oración diaria, como aparte de ser intercesora, también tiene que ser meditativa, reflexiva, porque la oración es un diálogo con Dios. No se limita a que le pidamos cosas a Dios, que es una parte fundamental e importantísima, pero está incluso por encima ese diálogo con Dios, pues no podemos mirar de soslayo al Espíritu Santo. Es que le estamos recordando permanentemente. Pero claro, para que ese recuerdo surta efectos, tenemos que hacerlo de manera consciente, no recitar las cosas sin pensar en lo que estamos diciendo. Agradecemos a Dios por los bienes concretos, presentes, que se dan en nuestra vida personal.
Y ahí, claro, agradecemos la vida, la fe, la vocación, la familia, el trabajo de cada día, las oportunidades que el Señor nos da, bueno, para conformar nuestro corazón al corazón de nuestro Señor. Y le damos gracias. También tenemos la capacidad de dar gracias cuando pues, nos visita la dificultad, la adversidad, ¿no? Que a lo mejor humanamente para nosotros puede ser contradictorio o no llevar el gusto a lo humano, pero dentro de esa contradicción o esa dificultad es una gratitud porque el don es más grande, porque el amor de Dios es más pleno, porque se purifican nuestros sentidos y entonces nos ayuda a poner, a sopesar el corazón donde tiene que estar. Y tampoco significa que en nuestra oración no tenga que estar el reconocimiento y el perdón y la debilidad. El Espíritu de manera misteriosa trabaja en nuestro interior, nos ayuda a ver que sí, que mi debilidad está presente, que también mi pecado pues ha entristecido mi corazón, que no hemos sabido corresponder a la gracia, pero el Espíritu no está para acusarnos, el Espíritu está para mostrarnos ese camino pues de sinsentido, de debilidad, para transformarlo. Providencialmente el Señor resucitado, cuando se encuentra por primera vez con los apóstoles, lo primero que hace es soplar sobre ellos y darles el Espíritu para que perdonemos los pecados, ¿no? Y como en la fórmula de la absolución al final, ¿no? Le pedimos o decimos, ¿no? Que nos conceda el perdón y la paz. Pues esa paz que nos da la presencia del Espíritu y que en algún momento de nuestra vida, quizás de tantas faltas o pecados que han sido perdonados, pero que a lo mejor todavía el corazón no ha sido sanado, lo manifiesta con el don del Espíritu. Y por supuesto, allí está también el corazón de la súplica, ¿no? Para que el Espíritu ilumine a nuestros hermanos ante las necesidades por las que puede estar pasando, ya sean realidades físicas o espirituales, ¿no? La súplica, el pedir, el interceder por el otro, y el Espíritu lo hace bien porque además esa súplica va a estar orientada correctamente pues a lo que necesitamos en verdad, tanto para nosotros como para los demás.